competentes. Por otro lado, el fiscal de la Nación General, Darren William Saab, también se ha pronunciado respecto de la ley de amnistía, pero además ha anticipado una posible cooperación penal con los Estados Unidos. Todos los detalles los vamos a escuchar a continuación y luego vamos a comentar, vamos a hacer un análisis al respecto. Así que seguimos con la información. Yo corrí mejor suerte que toda esta gente que te menciono, teniendo inmunidad parlamentaria, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, sin haber cometido ningún delito. El 12 de abril, en horas del mediodía, un grupo, desde la mañana, a las 9 de la mañana, un grupo de mercenarios vinculados a Isaac Pérez Recao y a los hermanos Inestrosa, con fusiles de asalto en una van, llegaron al lugar donde yo vivía para secuestrarme. Imagínate tú, yo me niego a montarme en esa van porque sabía que podían asesinarme. Busco llamar a periodistas, había un veto absoluto, no pude salir en ningún medio en ese momento, hasta que a las 12 del mediodía me lleva unos comandos de la DICIP, eso está grabado, eso se vio, sin un juicio previo, acusado de que me dijeron, no, mira, tú vas a ser, me dice un fiscal traidor de la época, tú vas a ser llevado a tribunales militares y... Por ejemplo, por arma de ese guerra. fiscal puede ser amnistiado. Pero ya voy, lo que te quiero contar, el hecho de Chávez, ¿no? Hugo Chávez tuvo la bondad que, a pesar de que él pudo haber sido asesinado, porque estas cosas no quieren ellos contarlas, la oposición extremista, ¿no? Él fue tan magnánimo que en el año 2007 él impulsa un decreto, fue un decreto especial de amnistía que tuvo los mismos efectos en el momento, digamos, a nivel de lo que es la legalidad. La gran diferencia es que esta, que ha impulsado la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, es una ley. O sea, esto no tiene antecedentes en la historia venezolana, es una ley que previamente se discutió durante primera y segunda discusión, un debate en la Asamblea Nacional, y luego se aprobó de manera unánime, ¿te das cuenta? Pero un antecedente inmediato de eso no es la política de pacificación de Caldera, que fue indultar a Teodoro Peskov, que Pompeyo Márquez, 3, 4, 5, pero fíjate, a Douglas Bravo, a los jefes del PRB, de Bandera Roja, etcétera, los siguieron persiguiendo hasta morir. O sea, eso fue una fachada. Noel Rodríguez desaparece y lo llevan a un teatro de operaciones en Cocollar en junio del año 73, cuando Caldera era presidente. Y cuando le preguntaban por él, decía, no, ¿quién es él? Yo no sé quién es él. No quisiera yo adelantarme en los años, fiscal, fíjate, si usted no me termina de responder lo del 2002. No, pero ve la diferencia notable. No, claro, la diferencia es importante, pero hay preguntas clave. Pero las preguntas, ahí está, con este decreto especial de amnistía, salieron voceros, personas, fíjate, que estuvieron procesadas, uno de ellos, Capriles Radowski, que asaltó la embajada de Cuba, o es que es mentira, la asaltó, violó una inmunidad diplomática y tuvo el perdón del gobierno de Hugo Chávez, tanto él como decenas más. Los que, por ejemplo, participaron en mi detención, hubo 3 DICIP imputados, fueron amnistiados, como decenas más. O sea, yo creo que es bueno siempre tener en este esto claro. Hay ahora, detenidos fíjate, ya va. Ahora hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Personas vinculadas a lo que fue el golpe de Estado, suponte tú, que participaron directamente en homicidios, habría que ver el estatus legal que se encuentran en este momento, cuántos años tienen cumpliendo la pena, para ver qué otras medidas, en caso de existir la misma en lo técnico jurídico, pudieran realizarse, pero ajeno a la ley de amnistía. De hecho, la comisión especial que coordinó, que creó la propia ley de amnistía, fíjate qué interesante, ¿no? Para hacerle seguimiento a la misma, como una buena idea que se da dentro de los parámetros de discusión. Por cierto, esa fue una propuesta del Ministerio Público que se aprobó, que tuvo el apoyo de la doctora Delcy Rodríguez y de muchas fuerzas, tanto de oposición como de Ahora, la gobierno. Revisión de caso por caso le corresponde al Ministerio Público. Pero fíjate, sí, allá voy, claro. ¿Solamente allá usted iba. o también al Tribunal Supremo? No, allá voy, fíjate. ¿Qué ocurre ahora aquí?
Estamos en este momento de la ley de amnistía en base a lo que tú me preguntas muy directo de los casos de asesinato, pues me preguntaste, sí, claro, para conocer. Homicidio del golpe de Estado. Eso, la propia ley de amnistía exceptúa, deja a un lado aquellos casos que tienen que ver con homicidio, con crímenes de lesa humanidad. Corrupción, ¿eh? Corrupción, tráfico de drogas, violación a derechos humanos. Es algo que, si tú te vas a lo universal, esto es una ley que tiene inspiración en otros momentos y referentes históricos bajo lo que pudiera ser la ejida global desde los años 60, 70, 80, 90 en adelante, que tuvo la tutela de la Organización de Naciones Unidas. Esto fue una ley que tuvo discusión. Sí, propuesta. El Ministerio Público, el TCJ, diputados, sectores sociales, fuimos convocados a varias reuniones para lograr esto. Y fíjate un detalle importante, cuando tú me hablas de la revisión de los casos. El día viernes hubo una importante mesa de trabajo que se realizó en el Ministerio Público. Estaba también Jorge Arriaza, sí, ¿verdad? Donde estaba Jorge Arriaza, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, varios parlamentarios, Pedro Carreño, Carolina Carreño, aparte estaba la presidenta del TCJ, Beatriz Rodríguez, la presidenta de la Sala Penal, Elsa Gómez, y los directores generales del Ministerio Público, que de alguna manera, junto conmigo, hemos estado pendientes de dar los aportes a la ley y ahora, allá voy, a hacerle el seguimiento para su cumplimiento. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es titular de la acción penal, por eso tu pregunta es clave, ¿no? Es titular de la acción penal en Venezuela y en el mundo, o sea, no es que es algo de Venezuela. Y hay una ley orgánica. Está en sus competencias. Sí, y hay una ley orgánica del Ministerio Público que nos da esa titularidad para revisar casos, ya vamos a esto, como los que la ley de amnistía prevé, entre otros centenares de casos vinculantes a delitos comunes, delincuencia organizada, derechos humanos, corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha tocado a nosotros a partir del viernes? Fíjate, al sistema de justicia. Esto es un dato importante. A partir de la promulgación de la ley, que fue la tarde del viernes, estábamos reunidos cuando salió en la Gaceta Oficial. Viernes, sábado en la madrugada, día, tarde, noche del sábado. Igual domingo. Domingo, madrugada, día, tarde, noche. Lunes, o sea, en 72 horas no hemos parado de trabajar. ¿Haciendo qué? Revisando casos. Revisando las listas. ¿Cuántas excarcelaciones se han hecho hasta esta hora, que son las 10:38 de la noche? Mira, la cifra realmente es sumamente importante. Si tú me permites una cifra, te la voy a desglosar de esta manera. Vinculada particularmente a lo que más tuvo referente en lo que significó. Yo no quisiera decir cosas en este momento que pudieran tomarse polémicas, pero las que generaron mayor fricción o escándalos mediáticos dentro y fuera del país, que fueron producto, esas detenciones, de los sucesos violentos postelectorales del 28 de julio del año 2024. Tú debes recordar que incluso ese año 2024, entre agosto y diciembre de ese año, el propio presidente Nicolás Maduro auspició que se hicieran excarcelaciones de las personas previamente detenidas, las que no tuviesen una responsabilidad directa en casos violentos como los que estamos mencionando, que exceptúa la ley de amnistía. Y fueron saliendo con medidas cautelares durante el año 2024, durante todo el año 2025, incluyendo, como tú bien lo sabes, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Eso habla como gesto de un jefe de Estado, en el caso del presidente Maduro, de clemencia, de perdón, de buscar la diplomacia, del diálogo, de abrir compuertas. Entonces, fíjate, eso lo ha fortalecido y lo ha llevado a un nivel mucho más, yo diría, expansivo, la doctora Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, cuando el 30 de enero anuncia al país
la propuesta de la ley de amnistía. Y fíjate, no ha terminado el mes de febrero y se han ejecutado no solamente las discusiones previas, la primera, la segunda, la aprobación, sino ya lo que significa las solicitudes a cargo del Ministerio Público que se coordinan ¿con quién? Con el tribunal ¿Tiene la competente. cifra fiscal? ¿Cuántas Y solicitudes fíjate, pero allá voy, pero hay algo interesante. También participan los órganos auxiliares de justicia. Los órganos auxiliares de justicia, como tú bien sabes, que son los cuerpos policiales, militares que investigan, también han aportado, Riobo, listas para ser revisadas. O sea, esto ha sido una tarea, yo diría, sumamente unitaria del Estado venezolano, que ha llevado hasta aquel momento, hasta este momento que estamos conversando, esta cifra puede obviamente crecer. En apenas 72 horas, aproximadamente 3.000 personas hayan sido directamente beneficiadas, favorecidas por la ley de amnistía. Donde están personas, obviamente, procesadas anteriormente por los diversos delitos por los cuales se le dieron libertades condicionales, medidas cautelares, régimen de presentación. Ahora bien, con la ley de amnistía etcétera. ya no tienen estos delitos. No, la ley de amnistía, para que tengas una idea, un borrón y cuenta para nueva. hablarte a nivel coloquial, le sobresee todas esas causas en base, términos jurídicos. en base a lo que establece la ley de amnistía, en los supuestos que te estoy diciendo y en el relato de los casos que poco a poco allí se van destacando. Entonces, eso es un hecho trascendental. Ahora tú me dirás, pero son todos nada más medidas cautelares, los que se han beneficiado, los que tenían libertad condicional. No, no. También personas que estaban detenidas hasta ese momento, en función de todo esto que te menciono. Ahora un momento posterior a todo esto que te digo, que se dará la cifra global. Completa. Fíjese completa. Pero tú sabes por qué me interesa esa pregunta que me hace. Porque yo no entiendo hasta cuándo, luego de este gesto magnánimo de perdón, de clemencia, que auspicia la presidenta cargada Delcy Rodríguez y que apoya todos los factores del Estado, los poderes públicos, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia al mando del ministro Diosdado Cabello, que tiene que ver con los órganos auxiliares de justicia, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que se encargó del debate de la ley, de los miembros de la comisión especial, que previamente, acuérdate, se nombró una, ¿no? Sí, sí. Para discutir las Primero propuestas. la discusión, después el seguimiento. Sí, exacto. O sea, todo eso. Ahora tú vas a venir, de verdad, yo no entiendo, ¿no? Yo lo que no Después de- entiendo es cómo un diputado que levantó su mano de manera unánime y dice que aprueba la ley, el día de la discusión, como usted bien me lo recuerda, de repente sale hoy y ataca la ley. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se explica eso en política? ¿Por qué sectores de la oposición que levantaron su mano en la Asamblea Nacional y dijeron, apruebo, sí, apruebo, y luego vienen Mira, ahora y de la verdad atacan? que- Yo he escuchado unas declaraciones de Antonio Carri que decía hoy, por ejemplo, juez que no colabore con la amnistía, solicitaremos su investigación. Juez, y yo le agregaría, ¿qué pasaría si Pero de metieran también a verdad los que- fiscales? Pero es que de verdad no es mi costumbre polemizar con personas o sectores que en vez de sumar, resten. Eso que tú me señalas, resta a un esfuerzo unánime Colectivo. de los factores que en Venezuela hemos estado luchando por la paz. ¿Y enfrentando qué? Pero es que yo quiero, mira, yo te quiero poner algunos ejemplos para ver si tú me entiendes. Lo que yo te mencioné en los años 60, 70, 80, 90. Masacres, desapariciones forzadas. Hay cifras, hay nombres, hay apellidos. Mira, hay familiares que todavía no han podido ver a sus hijos, hermano, para enterrarlos, a sus nietos. Tú me dirás quiénes. Bueno, los deudos de los mártires. Alejandro Tejero Cuenca, yo conozco a la hermana, siempre la veo, un dolor inmenso que lo matan, era militante del PRD. A mediados de los años 60 no ha aparecido su cuerpo. Felipe Malaver, los hermanos Pasquier.
Y así una larga lista. Alberto Lovera, ¿tú sabes por qué aparece? En las playas de Lechería. Porque cuando lo lanzan, luego de matarlo, torturado, a ellos no les gusta que uno hable de esto, ¿no? Alberto Lovera, que Ali Primera le hace una canción muy hermosa. Lo lanzan con unas cadenas, ¿verdad? Sin haberle hecho la autopsia. Cae al mar Caribe, y como al final era un cuerpo, ¿tú me entiendes? Pero un cuerpo tal como se pudiera conocer un cadáver que previamente debió haber sido entregado a sus familiares, lo lanzaron al mar, terminó flotando en las playas de Lechería, el estado Anzoátegui. Pregunta para que tú veas ese caso. O sea, fue un desaparecido que reapareció con cadenas, encadenado, asesinado, brutalmente desfigurado. Y eso, dime tú, los asesinos de Alberto Lovera recibieron algún castigo, alguna sanción. Los que acribillaron y mataron a Américo Silva, para que tú veas, en una alcabala en San Félix. Y así pudiera yo estar horas y horas en este programa, Riobo, hablándote de esto. Entonces, sectores que se hacen la vista gorda, ni siquiera para ellos existió todo esto que yo te narro. Ahora, como sectores extremistas, y allá voy, te iba a decir la otra idea, sin conocer lo que está pasando, sin ser parte desde el del exterior, Estado, además, uno podría decir. Sí, del exterior, la gran mayoría en el exterior. Esos sectores extremistas, la mayoría están en el exterior, pero hacen daño, entre comillas, con un discurso totalmente abyecto, que no es lo que el venezolano quiere oír, no es lo que el venezolano quiere mirar. El venezolano quiere oír y mirar palabras claves como reconciliación, progreso, justicia, paz, convivencia. Estamos, mira, ve todo lo que yo te he mencionado aquí. Los golpes de Estado contra Chávez, el paro petrolero, que causó casi 25.000 millones de dólares en pérdida. El intento de magnicidio que hubo contra Hugo Chávez en el año 2002. Eso cesa, entre comillas, hasta el año 2004, cuando Hugo Chávez gana el referéndum, ¿verdad? Que se convierte de reprobatorio en aprobatorio. Pero lo que le tocó luego al presidente Nicolás Maduro fue terrible, porque del año 2004 al 2013, entre comillas, hubo un clima de, podríamos decir, una tensa calma. O sea, el país se fue enrumbando hacia un mañana mejor, hubo un progreso, un crecimiento económico importante, no hubo más acciones de este calibre. ¿Y cuándo vuelven? Luego del lamentable fallecimiento de Hugo Chávez, en marzo del año 2013. Al presidente Maduro no lo dejaron un solo día en paz para ejercer su gobierno. Hubo las guarimbas del 2013, las del 2014, manifestaciones violentas atroces que ocasionaron por parte de los manifestantes violentos. Sí, el plan La Salida está también en la lista de la ley de amnistía. ¿Qué va a pasar con aquellos que encabezaron el plan La Salida, como fíjate, Leopoldo López? Se pregunta a la gente, fiscal, por ejemplo. Pero voy allá. ¿Puede ser amnistiado? 48 muertos, 800 heridos, señores. Es para que ubiquemos lo que pasó. Eso no era, y allá voy, a una manifestación hippie de Peace and Love en la Plaza Bolívar, con unas banderitas, con un libro en la mano, no. Eso eran acciones de grupos encapuchados. Se comprobó luego en investigaciones que hicimos en la Defensoría del Pueblo a partir del 2015, estaban muchos de ellos drogados para quemar lugares públicos, matar gente y ocasionar por la fuerza, querer replicar lo que estaba pasando en algunos países árabes, la primavera árabe o lo de Ucrania. Aquí no pasó. Vino luego el intento del gobierno ese de facto, que nunca fue también tal, está en la ley, sí, para robarse todos los activos de Venezuela en el exterior. Monómero, Citgo, nos tienen retenido el oro, 3.000 millones de dólares en Inglaterra, casi 1.000 millones en efectivo en Portugal, etcétera. Eso ocasionó daños inconcebibles a la economía y al país. Acuérdate que en el 2015 se instala la llamada, el decreto de Obama, que califica a Venezuela como amenaza inusual. Y a partir de ahí vinieron las sanciones económicas unilaterales, que ocasionaron, ¿qué? Guerra económica. La guerra económica, ¿qué ocasionó? Acaparamiento y flujo de migrantes venezolanos al exterior, porque ese es el plan de la guerra híbrida, utilizar todos los mecanismos que te he mencionado. Intento de golpe de Estado,
lavado de cerebro a través de guerras cognitivas, Lawfare, que fue el que se intentó contra Nicolás Maduro en el 2017 a través de la exfiscal prófugo de la justicia innombrable que quiso, que le dio el otro paso a otras guarimbas que fueron peores que las 2014, no olvides eso. Abril, mayo, junio, julio, 140 muertos, 2.000 heridos, fue peor el poder de fuego de los manifestantes. Quemaron vivos, no solo a Orlando Figuera, en la Plaza Altamira, quemaron vivos a policías. Mira, en Lara, nosotros en la Defensoría del Pueblo en ese momento hicimos un informe, existe todavía, policías que fueron quemados en Lara, en Anzoátegui. Yo recuerdo un caso de un joven que porque venía en una moto, oye bien, una moto con una fragata roja cerca del centro comercial Plaza Mayor en Lechería. Lo detienen unos manifestantes violentos encapuchados, le prenden fuego y lo muelen a tubazo y lo matan allí. ¿De qué estamos hablando? Entonces cuando se quiere... La violencia aquí, política. Cuando aquí se quiere, y no lo logran, hacer una narrativa de ensoñación, que todos los detenidos eran personas, yo pregunto, eran personas, amigos y amigas, menores de edad, bebé en edad maternal, que estaban jugando en un recreo o gateando, eran así, eran personas inocentes, ingenuas, hasta decir basta en un recreo, o eran unos jóvenes que cantando de una rebeldía contra el sistema. No era así, lo quieren pintar como algo así, y no era así. Fíjese que usted, no fue así. Usted que me habla de las narrativas, en estos últimos 26 años, han trabajado las transnacionales la narrativa del Estado violador de derechos humanos. Lo han sembrado y lo han venido trabajando. Así como el Estado que tortura a sus detenidos. Ese día, el 30 de enero, la presidenta encargada tomó la decisión de cerrar el helicoide. Eso venía con una narrativa que dicen que era el mayor centro de tortura del país. Cuando toman esa decisión, yo estuve viendo un video el día de hoy de qué es lo que se está haciendo ahora en las nuevas obras que hay dentro de el helicoide. ¿Dónde queda esa narrativa, doctor Tarek William Saad, de un centro de tortura? Cuando yo estuve viendo, por ejemplo, no quisiera yo nombrar a alguno, a Delsa Solórzano, que ha aparecido nuevamente, la señora que habla de los barriles de petróleo, te lo de recordar. Ella dice ahora que ella no está de acuerdo con que eso sea un centro de cultura. Yo estuve viendo algunas imágenes, una cancha, por ejemplo, deportiva, algunos niños allí, hay un centro que ya existía, hay un centro de salud también. Sí. Entonces, ¿cómo dejar atrás esa narrativa de violación de derechos humanos? Pero por eso, toda la estigmatización que ha existido por con eso el helicoide? Para mí era importante señalarte lo que pasó en los años 60, 70, 80. Era importante, porque para todos estos factores que hablan así, que voy a lo mismo. Fíjate ¿tú crees que un movimiento, sea cualquiera, de cualquier índole, un movimiento, un grupo de personas o de individuos, un bufete de abogados, pueden decir cuándo, cómo está desarrollándose la ley de amnistía si ellos no forman parte del sistema de justicia? Porque fíjate, yo te estoy dando aquí cifras preliminares, ojo, yo quiero que se quede claro, ¿no? Por eso dije, no quise decirte por ahora cuánto, a pesar de que tengo la cifra, yo la tengo. Dígala. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Habrá su momento que se dirán en términos reales, pero es para que tú veas el trabajo en 3 días, incluyendo las madrugadas. Que va a continuar, ¿eh? Claro. Después de este programa, lo más seguro es que usted siga revisando los casos. Por supuesto, incluyendo la madrugada de sábado, domingo y lunes, incluyendo las madrugadas. Se han estado revisando listas que tiene el MP en su sistema de actualización de datos, en función de las tramas, las causas que allí están establecidas en la ley de amnistía. ¿Quién tiene el expediente? ¿Quién tiene la oportunidad de revisar y de solicitar? En este caso, ¿qué opina el doctor Tarek William Saad de esa decisión del helicoide? Allá voy. ¿Quién tiene la oportunidad de decir, bueno, mira, esto está ajustado de derecho, sí o no? El tribunal, ¿cierto? Y así sucesivamente. Bueno, ese trabajo ha generado resultados de mucho gran impacto. ¿Y qué te dicen algunos movimientos supuestamente
entre comillas, defensores de derechos humanos, que callaron cuando yo te mencioné todo esto aquí, callaron. Toda esta anterior actuación brutal de factores extremistas, ellos más bien la apoyaban. Yo te puse los ejemplos de periodistas detenidos por escribir un artículo. Te nombré Irma Barreto, te nombré Dolly Francia, te nombré Richard Izarra, pero perdóname, Diego Salazar. Diego Salazar lo empiezan a investigar por la supuesta participación en la fuga del cuartel San Carlos, ocurrida el 18 de enero de 1975. Y él en la cárcel, Riobo, escribió un libro después del túnel. Bueno, le abrieron un juicio por rebelión y militar y bueno, lo condenaron, lo procesaron a más de 20 años de cárcel por escribir un libro. Aquí no estamos hablando de cosas como esta. Entonces, fíjate, y los teatros de operaciones antiguerrilleros que te mencioné, el Cocollar, el de Cachipo, existían como en 9 estados. Falcón, Sucre, Monagas, Miranda. En los estados más importantes del país existían los teatros de operaciones antiguerrilleros, campos de concentración. Tú miras, ¿qué era eso? Lugares para desaparecer, torturar y matar venezolanos, ¿verdad? Luego cambiaron de nombre, suponte tú. Se llamaba la cárcel La Pica, donde cometían esos hechos. Podía haberse llamado de otra manera. Ahora, este gesto de convertir el Helicoide en un centro cultural y deportivo es saludado por todo el país, porque incluso ya había un antecedente previo, Riobo. Ya ahí funcionaban algunos centros deportivos y, como tú bien dijiste, de asistencia médica. Por lo tanto, el cambio es estructural. Ahora, estas personas que dicen viernes, sábado, domingo, lunes, según ellos, ¿cómo es eso? Que no ha pasado nada. De verdad, uno no termina, entonces, mira, uno no termina de comprender ese sector que te lo tengo que definir. Micro-minoritario, es un sector micro-minoritario, que cuando ellos hablan de esa manera tan grosera, tan altanera, tan bullera, ¿tú crees que el pueblo los aplaude? La gente que está harta de todo esto que te conté, ¿tú crees que después de los embriones de guerra civil de 2017 se olvidó acaso, señoras y señores? ¿No ocurrió el 4 de agosto del año 2018 un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro? Fueron 2 drones con C4. Si eso llega a la tarima que estaba en la avenida Bolívar, ¿qué hubiera ocurrido? Mínimo un asesinato serial, de una matanza de unas 100 personas. Yo fui testigo y yo vi lo que allí ocurrió. ¿Le puedo hablar de algunos casos? Pero yo te pregunto, ¿eso qué significó? Esos son... Bueno, parece estar en el olvido de algunos. ¿Pero esos fueron a manifestar con una bandera o qué? Los detenidos por intento de homicidio, el golpe de Estado del 30 de abril del 2019, el intento de incursión marítima Operación Gedeón, que vinieron a qué, se entrenaron como mercenarios en Colombia, a qué, a matar, a bañar de sangre el país, a asaltar cuarteles. Entonces no es correcto, no es propositivo que en medio de este esfuerzo, que te digo algo, mira, si no es unánime, la gran mayoría del pueblo aplaude y saluda esta acción que emprende la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que apoyó la Asamblea Nacional con la discusión y la aprobación de la ley, y que tuvo la participación de los poderes públicos nacionales. O sea, es casi unánime. Es decir, entonces ¿cuál es el llamado que yo te puedo hacer, Riobo? Si aquí se cierra un ciclo de heridas sangrantes que ocasionaron a través de la violencia en los últimos 25 años, intentos de magnicidio, golpes de Estado, paros petroleros, embriones de guerra civil, porque eso fue, la llaman guarima, pero eso fueron semillas de guerra civil, lo del 2014-2017, atentados con armas jamás vistas, esos drones fueron una cosa espantosa, el tamaño y el poder de matar de las mismas. ¿Cuándo aquí se hablaba de una incursión del calibre de lo que hubo en Gedeón? Personas entrenadas, habían hasta exboinas verdes, desertores, todos entrenados ¿en dónde? En Colombia, apoyados por el gobierno de Duque. No queremos volver a algo así, basta. Ya de verdad
pero uno pudiese hablar de algunos casos. Yo le decía Ajá. del año 2002 el golpe al comandante Chávez, pero también está allí el plan La Salida, encabezado por Leopoldo López, María Corina Machado, hay que decirlo, eso está en la historia, usted me lo refleja. También está, por ejemplo, en el 2019 Juan Guaidó y toda esta banda que lo acompañó en el supuesto interinato. ¿Qué va a pasar con aquellos que están en el exterior y están en un supuesto exilio Bueno, y que mira, quieren ser amnistiados y que hablan además de elecciones desde el exterior? en primer lugar, la propia ley te establece los parámetros para las personas que estando en el exterior quisieran ser sujetos de la ley de amnistía. Tienen que ponerse a derecho, es lo primero. Sea que sea. Sea quien sea, tienes que ponerte a derecho. Tienes que presentarte, tienes que decir, mira, aquí estoy yo, con un apoderado. Y al final se hizo la redacción de esa manera, para buscar la manera, la forma, dentro de los supuestos que establece la ley de amnistía. ¿Tú crees que en algún país del mundo, cuando hay una ley de amnistía, revisemos, pregunto, gente que haya clamado por una invasión militar, por magnicidio? Eso es homicidio. Y el que haya celebrado, por ejemplo, lo que sucedió el pasado 3 de enero. Eso te pregunto, pero allá voy, fíjate, el 3 de enero es un hecho sin antecedentes en la historia planetaria. Busca lo que tú quieras. Alguna gente ha querido decir, no, que lo que pasó en Panamá no se parece en nada. Primero porque Noriega no era presidente electo constitucional, no era un civil que venía de una lucha democrática como el caso de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, que también está detenida, siendo diputada. Y hemos solicitado como una correspondencia a la magnanimidad que ha hecho el Estado y el gobierno venezolano que preside la doctora Delcy Rodríguez, que haya una contraparte también en esto y que efectivamente, si nos vamos a la realidad, se reconozca lo que aquí pasó el 3 de enero, una acción bélica jamás vista contra un civil presidente constitucional de Venezuela en el ejercicio de su presidencia, que incluso al momento de ocurrir los hechos, horas antes, había recibido un alto mando de la República Popular de China, que iba a actividades como la que hubo de celebración de la derrota del fascismo en Rusia y se entrevistó con decenas de presidentes que estaban allí, tú lo recuerdas, ¿verdad? Claro que sí. En el año 2025, que tenía relaciones, contacto de diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos y con varios gobiernos del mundo. No merecía una acción de ese calibre que ocasionó aproximadamente 100 víctimas fatales. Entonces nosotros estamos igualmente pidiendo que para Nicolás Maduro Moros, para Cilia Flores, haya una libertad en la audiencia que va a ocurrir en marzo. El juez Wellstein, el encargado de dirimir esa audiencia. Primeramente se decía, a través del Departamento de Justicia, imagínate, que el cartel de los soles, liderado por Maduro, ahí, sí, era como que el punto más grande para la acusación. Y de pronto el propio Departamento de Justicia reveló que no existe, porque es así, no existe y que Maduro no tiene nada que ver con ese tema. Yo lo recordaba, el cartel de los soles tuvo su previa participación o nacimiento meteórico durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, entre el año 1990 y 1993. Eso lo dijo Grudó, lo confirmó o lo reconfirmó públicamente, que cuando pudo haber existido fue entre el año 90 y el 93. Es un invento de la CIA, le dijo a Max Blumenthal. Sí, pero tuvo apoyo incluso de esos organismos para la creación, para el tráfico de drogas. Entonces, ¿cómo vas a venir luego a decir que algo que creó Carlos Andrés Pérez, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, luego viene Hugo Chávez? Mira, veamos las cifras de decomiso de miles de toneladas de droga. En cualquier momento esa cifra la daremos. Desde el año 99 hasta el año 2025. Y de la cooperación penal internacional con España, con Colombia, con Francia, con Italia, para combatir el narcotráfico internacional. Eso ha dado resultados que la propia ONU ha dicho, excelente lo que ha hecho Venezuela en esta materia. Entonces yo pienso que
lo que debe ocurrir a partir de los 12 días que quedan, porque tenemos que eran 15 días, sí. Tenemos... Yo lo sacaba ahí del contexto. Usted Pero me decía fíjate, aquellos que 3 celebraron días... el secuestro del presidente, que celebraron el bombardeo a Caracas, por ejemplo, el tema de la ley de amnistía. Sí, pero... Usted me hacía una explicación. La explicación que te estoy dando frente a todo esto, ¿tú crees que luego de lo que ha venido ocurriendo, el programa que se llama de convivencia social, que... Sí, la convivencia y paz que lleva Ernesto Villegas. Sí, que impulsó la doctora Delcy Rodríguez y que dirige el ministro Villegas, eso va a ser un trabajo grande también. ¿Para restaurar ahora qué? Sanar las heridas. ¿Tú crees que el pueblo de Venezuela, te pregunto, Riobo, después de lo que ocurrió el 3 de enero, ese dolor infinito de ver todos esos militares y civiles acribillados, la privación ilegítima de la libertad de una pareja presidencial? Mira, yo lo he dicho muchas veces, ¿cuántas líderes, oigan esto bien, cuántas líderes de la extrema derecha que pidieron incluso invasión, que pidieron asesinar, que pidieron ocupación militar, que pidieron guerra contra el pueblo de Venezuela, siendo mujeres, tuvieron la misma suerte fatal del 3 de enero que corrió la primera dama Cilia Flores? Ninguna. Dime tú una líder, jefa de un partido político de la extrema derecha, llevada a una situación como lo que ocurrió contra una primera dama. Entonces yo a veces me lo he dicho, ¿dónde está la voz de los movimientos feministas que cuando les conviene, desde la narrativa del extremismo, les interesa el tema de los derechos humanos, el tema de las mujeres, pero aquí han callado? Yo creo que es un momento más bien para el debate humano. Luego que en 12 días se termine de aprobar todas las acciones que se están impulsando en favor de la ley de amnistía, yo creo que no debe repetirse nunca más una acción violenta similar a todo lo que ha ocurrido en estos 25 años en contra del Estado venezolano. Intentos de magnicidio, golpes de Estado, asaltos de cuarteles, asesinatos, quemas de personas vivas, asaltos a entidades públicas y privadas, para buscar ¿qué? Romper el hilo democrático y la toma del poder por la vía de la violencia. Mira, esas personas que, como tú me señalaste, de un personeros que están hablando ahorita contra la ley de amnistía, que será el 0,00001%, porque los familiares de los amnistiados tienen otra percepción de esto, para no decir de las víctimas de la violencia política en los últimos 25 años. Eso no existen, los familiares de esas víctimas. Tú sabes que nosotros solicitamos la extradición de Franchini. El de Orlando Figuera. Uno de los asesinos de Orlando Figuera. Se aprobó esa solicitud de extradición que pidió el Ministerio Público en su momento. Y luego, última hora, se echó para atrás. Eso no ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un asesinato, una persona que fue quemada viva. ¿Por qué? Porque tenía una franela roja. No me vengas ahora con esto, ¿no? Entonces, eso no puede repetirse. Ni asaltos a cuarteles, ni guarimbas, ni intentos de golpe de Estado, ni intentos de magnicidio, ni guerras sucias cognitivas para demoler al otro porque te cae mal o lo que fuese. Yo creo que el momento debiera ser para la alta política. Mire, hablando de la alta política, el fiscal, hemos visto una gran negociación que se realiza en este momento con Estados Unidos. Está la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu. Estuvo aquí también el secretario de Energía, Chris Weir, y también el jefe del Comando Sur. Hay un acercamiento de la Fiscalía de Venezuela con la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi. Yo me imagino que en algún momento eso deberá ocurrir, en tanto hasta ahora todo lo que tú mencionas va en la esfera del Poder Ejecutivo. Lo que tú acabas de señalar claro, secuencialmente está en la esfera del Poder Ejecutivo. Llegará el momento de que pudiera haber coordinaciones para la cooperación penal internacional
Es una propuesta de ustedes del Ministerio Público. Bueno, muy interesante, por ejemplo. Nosotros tenemos una Dirección General de Cooperación Penal Internacional que ha tenido resultados sumamente positivos, correctos, entre todas las naciones con las cuales Venezuela tiene relaciones. Nosotros somos partícipes de la Federación Iberoamericana de Fiscales Generales, de Ministerios Públicos. Y hemos avanzado enormemente en esa cooperación. ¿Para qué? Para combatir el delito transnacional. ¿Se puede esperar entonces estas conversaciones, doctor? Pudiera ocurrir. Yo no estoy vaticinando nada, no soy adivino. Pero dentro de la mesa de negociaciones debiera haber cooperación penal internacional, cooperación económica, cooperación diplomática. La diplomacia de la paz te lleva ¿a qué? Te lleva a que se abran puertas que estuvieron cerradas durante mucho tiempo. Y Venezuela siempre apostó al respeto entre las naciones. Y eso es lo más importante. Yo creo que el pueblo de Venezuela tiene que confiar en las autoridades del Estado venezolano, que han llevado las riendas con mucho, yo diría mucho equilibrio, mucha inteligencia, con la jefatura de la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, y los que de alguna manera la hemos ido apoyando, para que este clima se consolide, este clima de paz, de convivencia, en favor de nuestro pueblo, sin renunciar a las banderas de la propia constituyente, de la propia Constitución del 99. Ahí está, el legado ahí está. Hacia dónde vamos, qué somos, qué queremos. Todos los programas de gobierno que han venido ocurriendo en los últimos 25 años, hacerlos realidad, buscar que cesen. Mira, una de las cosas más importantes que debiera ocurrir, si tú me permites, luego de que se ejecute la ley de amnistía y avance los diálogos entre Venezuela y Estados Unidos, es el cese de las sanciones. El levantamiento de las sanciones, un clamor. todas. Pero es que ¿qué sentido tiene más tener, con todo lo que ha pasado, si estamos hablando de diálogo, si estamos abriendo caminos y compuertas para una Venezuela mejor? ¿Qué sentido tiene que tú estés todavía imponiéndole sanciones a un pueblo? Y al final, ¿qué? ¿Quién sufre? El de clase media, el de clase alta, los sectores populares, los profesionales, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes. Las sanciones coercitivas unilaterales, los bloqueos, afectan a una nación completa. Eso no es contra uno o dos personas, eso es mentira. Y ya te lo dije, parte de lo que implica la guerra híbrida es la aplicación de las sanciones coercitivas unilaterales para causar caos interno, empobrecimiento, debilitamiento de la economía, migraciones. Y luego imagínate tú, en el año 2015 decía, los que propusieron y promovieron la guerra económica, vota por mí para que no haya más cola, por la última cola. Luego el 2024, los que promovieron las sanciones económicas unilaterales, el bloqueo, vota por mí para que se levanten las sanciones, para que regresen las familias. Pero Dios mío, o sea, ese tipo de, yo diría, una esquizofrenia, ¿verdad? Hablar en mundos paralelos que parecía una cosa bipolar en los que son los temas políticos. Habla de paz, pero llamas a invadir. Hablas de paz y de diálogo, pero al mismo tiempo buscas masacrar un pueblo y promover magnicidio. No, eso no tiene... A esta altura, estamos hablando finales de febrero del año 2026, se va a cumplir un nuevo aniversario, ahorita el 27 de febrero, de la matanza, de la masacre del 27 de febrero, del 28 de febrero, que no tuvo ningún solo sancionado, para que sepa, busca, mire, ni un solo responsable. Del tema de la ley de amnistía, usted me hablaba de varios delitos que no permiten que sean beneficiados. Usted me hablaba, por ejemplo, allí del asesinato, del narcotráfico, pero está allí también el tema de la corrupción. Yo quisiera preguntarle en torno a esto, algo que ha sido además tendencia este fin de semana, de las detenciones que ha hecho el Estado venezolano en el tema de la corrupción y que luego aparece en una página en Estados Unidos, yo sé que usted lo sabe, de ICE, que dice que ya están capturados. No sé si conoce... No, pues están capturados en Venezuela. Hablan de dos personajes muy cercanos a PDVSA. Están capturados en Venezuela, responsables de lo que fue la
la brutal trama de corrupción conocida como PDVSA Cripto. Están, claro que sí están detenidos en Venezuela. Es lo que te puedo decir. ¿Cómo hacerle entender a la gente, fiscal, que, por ejemplo, uno recuerda en el pasado reciente, como dicen por allí, de la detención, primero la excarcelación de Juan Pablo Guanipa? Quiero hablar de este caso. Y usted publicó un comunicado que hablaba de la violación de medidas cautelares, muy claras y muy precisas. ¿Qué va a pasar con el reincidente, que sea amnistiado, que quiera buscar la violencia como manera de ejercer la política, de no respetar la amnistía y de no hacer caso al perdón verdadero y a la mano que está extendiendo el Estado? Mira, yo pienso que, como ya te dije en toda la parte de este programa, no sería ni humano, no sería psiquiátricamente sano, no sería humanamente posible que, luego de todas las acciones que ha hecho el Estado venezolano durante todos los meses, fíjate, buscar el reencuentro nacional, amnistiar a personas que estuvieron detenidas por acciones vinculadas a manifestaciones violentas, abrir con paz y diálogo con factores opositores que se negaban a sentarse en una mesa, restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos de América, que ha avanzado en los términos que tú señalaste y que yo aspiro se expanda más en términos de respeto mutuo. ¿Cómo puede ser concebible, ya te lo dije, que el pago a eso sea reincidir en violencia? Yo te lo confesé aquí, o sea, es una cuestión ya de enajenado. Es una cuestión incluso que tiene el rechazo, si tú me permites, del 100% de Venezuela. Fíjate, yo conozco un caso, para darte una idea, ya que te hablaba de los comités unitarios pro amnistía. ¿Tú te recuerdas, Riobo, de la ley de vagos y maleantes? Sí, claro. Pero tú la el recuerdas. vicepresidente Héctor Rodríguez siempre habla de eso. Ajá. ¿Tú te recuerdas? Yo viví esa época. ¿En qué sentido la viví? Bueno, mira, los que nacimos a principios de los años 60, entramos en un liceo a principios de los años 70, ¿verdad? 80 en las universidades, luego de graduados, años 90. Entonces, ¿qué pudimos recordar? Tú me preguntas, bueno, Tarek, ¿cómo era eso? Bueno, aparte de los campos de teatro de operaciones antiguerrilleros, aparte de las torturas, las desapariciones forzadas, los asesinatos seriales, las masacres, había una ley como esa, Riobo, la ley de vagos y maleantes. Tú puedes creer que de manera administrativa, ellos no quieren recordarlo. Los que critican a quienes hemos construido esta nueva democracia a partir del año 99, bajo el legado de Hugo Chávez, la constituyente, quieren olvidar cosas, yo diría, aberradas, macabras, como la ley de vagos y maleantes, que literalmente buscó sepultar una generación entera de venezolanos. Tú me dirás, ¿desde cuándo existía esa ley? Te vas a quedar loco aquí. Desde el año de 1930 del siglo pasado. Luego vino la dictadura de Pérez Jiménez y la hizo más brutal, ¿no? ¿Y quién la ejecutó? Te digo quién. El gobierno de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, de Caldera en sus dos gobiernos, de Carlos Andrés en sus dos gobiernos, de Lucinchi y de Luis Herrera Campín. Yo te puedo hablar de anécdotas. Nosotros teníamos allá un miembro de ruptura. Escucha, era una persona, si me permite, de rasgos famélicos, así, flaco, con el pelo muy largo, una barba apenas incipiente. Le decíamos el Peter, le decíamos el Peter. Un día sí, un día también se lo llevaban de la Plaza Bolívar, de las inmediaciones del Liceo Briceño Méndez, sin fórmula de juicio, era un tipo aplicándole ¿qué? La ley de vagos y maleantes. ¿Sabes por qué? Por la apariencia que tenía el Peter. ¿Cuál era la apariencia? Me dirás tú, pero ¿cuál era? Bueno, un pelo largo, despelucado, o sea, flaquito, pero una persona inofensiva. Tú sabes lo más increíble, que él después se viene a vivir a Caracas, al barrio del Amparo, no sé si lo conoces, en Catia. Y entonces era desempleado. Y entonces por estar desempleado,
pero por el aspecto, ¿no? Desempleado y todavía con el pelo ralo, el pelo largo así, hasta que un día se lo rapó. O sea, ¿tú crees? Ahora tú me dirás, bueno, pero eso se le pasó al Peter nada más. No, Riobo, le pasó a decenas de miles de venezolanos que fueron literalmente exterminados por esa política represiva de Estado. La ley de vagos y maleantes, señores. Los que tienen la edad que uno tiene, yo estoy próximo en septiembre a cumplir 64 años, o los que tienen 70, o los que tienen 80, pregúntale lo que significó. Acabaron con familias enteras, con los jóvenes, las racias policiales. Tú sabes lo que llegaban y pegaban contra la pared de todo el mundo. Y por el hecho de tú, suponte, oye, mira, estabas desempleado porque aquí no había empleo, hermano. Detenido, preso. Ahora dime tú cómo, había fórmula de juicio. La ley de vagos maleantes, ¿sabes lo que permitía, Riobo? Que pudieras estar preso hasta 5 años sin fórmula de juicio. ¿Me estás oyendo esto? Sin fórmula de juicio, por una acción administrativa. Eso pasó durante toda la Cuarta República. Yo quiero saber quiénes de los que hoy abogan supuestamente y critican, que son un grupo minoritario. No te esfuerces mucho en nombrarlo, no vale la pena. Porque son personas que le hablan a... Son los mismos del año 2002. A los zombies le hablan, ¿me entiendes? El pueblo sí está mirando esto. Y habrá un corte al final. Lo dirán las autoridades respectivas en su momento, ¿verdad? Los poderes públicos, la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, donde existirá una cifra definitiva. Porque yo digo, un poco para que me oigan, apenas tenemos 72 horas, señores. 72 horas. Y todas las cifras que podremos decir son preliminares. Y eso es una realidad. Le tengo 2 preguntas para culminar el programa. Tenemos 1 hora y media ya conversando. Gracias. La primera de ellas es también de la narrativa. Está la narrativa de factores transnacionales que dicen, bueno, esto es una instrucción de Donald Trump, del gobierno de Estados Unidos, conversar y hacer una ley de amnistía. Esa es la primera. Y la siguiente es en torno a lo que ha hecho el doctor Jorge Rodríguez, quien pidió perdón, como usted bien lo sabe, en la Asamblea Nacional, perdón que no hemos escuchado de los factores de la oposición. Y decía eso el doctor Jorge Rodríguez y me lleva un interrogante que yo le hice a Ernesto Villegas, ministro de Cultura, que está al frente del programa. Correcto. Entonces, usted me respondería el tema de la supuesta tutela de Estados Unidos a Venezuela, que por eso se hizo la ley de amnistía. Usted me va a responder y me va a responder lo siguiente, fiscal, ya para culminar, tengo 4 minutos para eso. Personas que están detenidas que no debieron estar detenidas en el ámbito de la corrección, que van a hacer ahora, en el ámbito de la pacificación, por así llamarlo, del perdón. Pero fíjate, yo te respondo con secuencias de lo que anteriormente te dije, ¿no? Si me hablas de la tutela, hay factores incluso dentro de la, entre comillas, llamada izquierda venezolana, que siempre han jugado a dividir, a fracturar, y hay que señalarlos claramente quiénes son, que no dejan de aprovechar un momento, incluso en la época de Chávez, en el gobierno del presidente Maduro, ahora bajo la encargaduría de la presidenta Delcy Rodríguez, de buscar esa implosión dentro del movimiento bolivariano. Yo te pudiera responder esa pregunta diciéndote que ahorita lo que existe son relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela para buscar reconstruir décadas de fricciones que particularmente le han hecho un daño muy, muy grande al pueblo de Venezuela. Porque si tú sumas lo que ocurrió con las sanciones unilaterales, que están vigentes y que yo pienso que habrá el momento, ojalá sea este mismo año, que se levanten todas esas sanciones. Sí, ya me lo mencionaba, económicas. Pero entonces, fíjate, eso forma parte de la diplomacia de la paz. Y qué mejor que haya una relación directa entre los dos estados para evaluar, para ver en el terreno. Yo estoy seguro que las autoridades estadounidenses que han venido a Venezuela
no se esperaban tal vez el país que están viendo. De pronto yo no sé, yo puedo en mi mente imaginar, tal vez por toda el discurso, los cuentos hechos de tercera, cuarta, quinta, sexta generación en HD, como tú quieras llamarlo, se imaginaban que esto era Somalia, que esto era Jalalabad, una población de Pakistán, un país que yo conocí a principios del 2006, hermoso en su paisaje, pero muy sufrido, ¿no? Siempre hay atentados terroristas, acciones terribles contra esa nación. Cualquiera creería que estaríamos en una de esas ciudades pakistaníes cercanas al Himalaya. Y no es así. Yo estoy convencido que en las personas que han podido visitar Venezuela, que son autoridades del gobierno de los Estados Unidos, se están encontrando con otra verdad. Un pueblo alegre, un pueblo que tiene siempre el sentido del humor hacia adelante, un pueblo que ama a su familia. Aquí hay un sentido de valores familiares extraordinario. Yo recuerdo que un programa tuyo que hicimos aquí, un podcast, hace como 3 años, yo te hablaba de los llamadas transespecies, ahora lo llaman Terian. Eso me parece extraño, que en los últimos 5 días, ahora todas las redes salen es lo mismo, ¿no? Yo te decía el daño que podía causarle a los niños, ¿verdad? Decirle, no, que ellos tienen derechos sexuales para legalizar la pedofilia. Falso. ¿Cómo que derechos sexuales los niños? ¿Te acuerdas? Leyes que se estaban promoviendo en varios países. O no, mira, si él tiene la gana de amanecer un día y decir, mira mamá, yo soy gato, yo soy perro, me voy para las clases no con el uniforme, sino vestido de gato y perro. Un momento, deje, es un derecho de los niños. No es un derecho de los niños, es una desviación de la mente producida por todas estas guerras cognitivas que están queriendo normalizar algo que es imposible de normalizar. Eso piensa el fiscal de los Terian. Yo pienso que eso es algo impropio, que no tiene que ver con la raza humana, que no tiene que ver con un derecho, sino con un trastorno. Porque entonces tú, en vez de caminar con tus extremidades, con tus 2 piernas, no, te pones en 4 patas en una plaza y llegas a un lugar disfrazado ¿de qué? De mono, de gato, Entonces fíjate, los enemigos de la humanidad, así como te quieren convertir lo malo en bueno y lo bueno en malo, así como que a un terrorista te lo quieren pintar como un santo, ¿verdad? Como José Gregorio Hernández. Entonces esto te lo quieren convertir en un derecho inherente a la dignidad humana de ese joven, de ese niño, de ser así. ¿Qué va a ocurrir allí al final? Entonces, cuando tú ves las marchas que ellos hacen, yo esos videos te lo hablé de eso hace 3 años, lo que hacen es ladrar. Maullan y ladran, no hablan. Te recuerdo muy bien cuando me daba la explicación del reggaetón en las escuelas. ¿Se acuerda? Bueno, no, del reggaetón en la escuela, en el recreo a niños de 4, de 5 años, el fin del curso era bailar twerk, ¿sabes? Una cosa, bueno, eso no tiene sentido. Y menos la pedofilia, y menos consumir drogas. Nosotros tenemos un programa en contra de todo esto que te menciono, la droga destruye tu familia, para evitar que se banalice la droga, no puede ser legalizada, porque ¿qué produce la droga? Destrucción de la mente, del alma. Y fíjate tú, la revolución bolivariana, durante el año 2000, del año 99 hasta la fecha, lo que ha hecho es sembrar valores a favor de la educación, de la cultura, del arte, de la literatura. Mira, las ferias internacionales del libro en Venezuela son emblemáticas a nivel mundial, los planes de lectura. El Ministerio Público acaba de sacar un programa a través de la Biblioteca Central. Sé que va a estar en la librería mediática hablando de eso. Sí, se llama el Ministerio Público Lee Contigo. Es una cosa maravillosa, Río, que apoya, que la está apoyando, la está acompañando el Senal y otras instituciones del Estado. Por ejemplo, el Ministerio Público protege a tu mascota. ¿Por qué? Bien, chicos, estábamos escuchando, ¿no?, estas declaraciones que ha brindado el fiscal de la Nación, William Tarek Saab, quien ha hablado acerca de la ley de amnistía y a quienes va a beneficiar y a quienes no. Pero por otro lado, también Tarek ha señalado que podría establecer una cooperación penal próxima entre las fiscalías de Venezuela y de Estados Unidos.
Esta posibilidad, mencionó, surge en el contexto de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington después de un periodo de tensiones. Saab ha explicado que este tipo de cooperación implicaría el intercambio de información relevante para investigaciones, también asistencia jurídica mutua y acciones conjuntas que puedan surgir cuando hay casos con complicaciones en ambos países. También subrayó que esa colaboración respetaría la soberanía venezolana y las leyes internas de cada nación y que sería parte de un diálogo más amplio en diversas áreas. Aunque no se han ofrecido fechas ni acuerdos concretos, Saab ha indicado que el proceso de acercamiento con Estados Unidos ya ha empezado en algunos ámbitos y que la cooperación penal podría formalizarse cuando avancen las conversaciones entre ambos gobiernos. Ha sido una entrevista bastante extensa donde ha hablado acerca de varios puntos. Bueno, también habló acerca de estos dos personajes que el fin de semana han estado viralizados, ¿no?, en redes sociales, y él ha dicho que han sido detenidos y que se encuentran en Venezuela. Estamos hablando de Tarek El Aissami, Isamar y José López, ¿no?, como capturados en la web del ICE. Para eso vamos a ir a esta imagen que queríamos también compartir con ustedes. Ahí están viendo a estas dos personas, ¿no?, de las cuales estamos haciendo referencia. Ahí están. Bueno, según lo que se tiene de conocimiento público que ha circulado este fin de semana, es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha brindado esta imagen donde aparecen los nombres de Tarek El Aissami y Samar José López Bello con el estatus de capturados en la lista de personas vinculadas con narcotráfico. El Aissami fue ex ministro de Industria y Producción Nacional y un alto funcionario del gobierno de Venezuela, y López Bello ha sido señalado como empresario y operador financiero cercano al oficialismo. Ambos fueron detenidos en marzo del 2024 por las autoridades venezolanas, que los acusaron de corrupción petrolera y traición a la patria en la trama del Pepsa Cripto. Esa detención no ocurrió en Estados Unidos. Bueno, los medios no detallan si está bajo custodia estadounidense o cuándo ocurrió el cambio de estatus, pero lo que ha afirmado Tarek William es que ellos están detenidos en Venezuela y que van a enfrentar la justicia venezolana. Bueno, la aparición, podemos decir, de sus perfiles como capturados ha generado interpretaciones diversas. Algunos observadores creen que esto refleja una actualización en la base de datos del ICE, mientras que verificaciones independientes señalan que esta etiqueta no significa necesariamente una detención reciente en territorio estadounidense y que, según registros archivados, ese estatus podría haber estado marcado desde septiembre del 2025. Bueno, como hemos dicho ya, el fiscal de Venezuela ha aclarado la situación judicial de ambos personajes y ha dicho que se encuentran efectivamente detenidos bajo custodia de Venezuela. Bien, chicos, gracias por acompañarme. No olviden suscribirse al canal. Vamos a volver con más información en un próximo video. Hay un comunicado también que ha compartido el canciller Iván Gil el día de hoy. Antes de irnos te vamos a comentar un poco. El gobierno de Venezuela denuncia los hechos ocurridos el 24 de febrero del 2026, cuando fue forzada, dice, la apertura de la valija diplomática venezolana en el aeropuerto internacional de Tucumán, en la ciudad de Panamá, en Panamá. Al parecer, pues habrían obligado al canciller a abrir su maleta para verificar qué cosas se estaba llevando ahí, y es lo que él ha denunciado, ¿no? Dice: ese acto constituye una violación directa y flagrante a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, cuyo artículo 27 establece claramente la inviolabilidad de la valija diplomática, la cual no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia. La inmunidad de las comunicaciones diplomáticas es un principio esencial para la convivencia entre naciones. Su vulneración sienta un precedente peligroso que afecta a la seguridad jurídica de nuevas misiones y atenta contra el derecho y la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño. Ante este atropello, el gobierno bolivariano exige garantías plenas de no repetición e insta a autoridades panameñas a cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular, considerando la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares.
Bueno, regresamos. Ahora sí, el día de mañana. Gracias por acompañarme. Yo soy Diana Peña y no olvides compartir esta información. Recuerda que compartir es bueno. Y bien, chicos, entonces conmigo será hasta el próximo video. Muy buenas noches. Que Dios me los bendiga a todos y buen descanso.